luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma. Así quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tomen asiento un momento. Estamos en el 5.º día de la octava de Navidad. Eso significa, ya hemos traspasado la mitad de la octava, ya va a acabar la octava, pero hoy todavía es la octava y en consecuencia hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad! Y nuevamente repito lo que he venido insistiendo en estos días. La Navidad nos manifiesta, nos muestra el misterio de Dios y hombre verdadero, que en la persona del Verbo Eterno se ha encarnado. Y estamos viviendo en estos 8 días como distintas caras de un poliedro, de un octágono, que nos van revelando qué hay en este misterio. Una de esas caras es lo que aconteció en Belén de Judá la noche santa del nacimiento del Señor. Es Navidad. Pero no solo ese acontecimiento es Navidad. Navidad tiene que ver con todos estos elementos que se nos están presentando y hay que ir haciendo la lista para que tengamos claro qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que tenemos que vivir. El hilo conductor entre estos, diríamos, caras de este poliedro, ¿cuál es? Porque claro, uno podría estar viendo, pero ¿cómo encaja una con otra? Nos podría crear cierta confusión porque podemos creer que son cosas sueltas. Y claro, no es así. En nada de lo que tenga que ver con el Señor, en nada de la vida que Él nos comunica, ni en nada de la vida que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, pero nos podemos fácilmente confundir.
porque nosotros aprendemos por abstracción, por partes, como proceso, y a veces nos quedamos más en una parte que en otra, porque hay cosas que nos gustan más. Y entonces, ¿cuál es ese hilo conductor? Para eso tendríamos que recordar lo que vimos, algo que escuchamos en el tiempo de Adviento, es decir, en las ferias privilegiadas, el capítulo 2 de San Mateo, que luego de presentar la genealogía, que este año no la hicimos, porque no correspondía a la feria, el capítulo 2 nos narra el nacimiento desde la mirada, desde la experiencia de José, a quien veíamos ayer en un rol muy importante y que conviene tener presente. Porque a José se le dice, como antes a María, quién va a ser ese niño que va a nacer de María. Me refiero a cuando José quería repudiar a María en secreto porque no entendía cómo María podía estar gestando, él no era el padre, y entonces eso le resultaba escandaloso. Y entonces el ángel en sueños, como ayer también en sueños, esa vez le dice que ese niño viene de Dios y que le va a poner por nombre Jesús, porque salvará al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Es decir, ese niño del pesebre, el Señor Jesús, nacido de María Virgen, el Cordero de Dios, viene para salvarnos del pecado. Y eso significa que nosotros, solos, sin Él, no podemos vencer al pecado. Ni del pecado de los demás, ni el pecado en nosotros. Pero eso necesita darnos cuenta que el pecado es más que un comportamiento moral. El pecado es más que un problema de conducta. El pecado es más que un capricho humano. El pecado es muerte y el pecado es no acoger al Señor. Pero igual que se nos presenta en este octágono, uno puede quedarse con una partecita y no acoger al Señor en todas las dimensiones. Y nosotros tenemos que acoger quien ha venido es la persona del Verbo. No es que ha nacido un santo, como fue el acontecimiento del nacimiento de San Juan Bautista. Lo que ha ocurrido no es que has nacido un santo, lo que ha ocurrido es que Dios ha asumido la naturaleza humana, ha unido la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona divina del Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y lo que nos revela y lo que nos viene a liberar es que nosotros, los seres humanos, rechazamos, peleamos contra Dios. Y podemos rechazar y pelear contra Dios solo acogiendo algunas dimensiones del misterio infinito del Dios revelado en Cristo Jesús. Lo tenemos que acoger totalmente. Y entonces esa es la luz que cada vez tiene que crecer más en nosotros. Y esa luz es el amor de Dios. Porque ese Dios que ha nacido es amor. Lo que nosotros llamamos amor es todavía algo que es consecuencia del pecado y que tiene que ser purificado. Y nosotros, antes de partir, como dice Simeón,
necesitamos ver al Señor. El Señor viene para que lo podamos ver. Pero claro, directamente mucha luz nos puede enceguecer, mucha oscuridad podemos dejar de ver. Y entonces Él viene por eso muy pequeño, muy cuidadoso, muy respetuoso. Y el pasaje de hoy día lo que nos presenta, valga la redundancia, es la presentación. El quien describe los acontecimientos es Lucas, pero Lucas era de origen griego, no conocía en detalle las tradiciones judías. Y por eso el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, que se refiere a la infancia de Jesús, nos explica, nos ayuda para entender. Porque esto que está ocurriendo ocurre 40 días después del nacimiento del Señor. Lo que están realizando son la celebración judía de la purificación del niño y de la madre. En el niño era un rescate. Ellos, los judíos, desde la Pascua judía en Egipto, desde los mandatos que estaban recogidos en el Levítico, ellos sabían, todos empezando por el hijo mayor, por el primogénito varón, que era representado en ese cordero que fue puesto por el Señor para liberar a Isaac en el pasaje del Génesis, que ustedes recordarán o no recuerdan. Si lo recuerdan, Abraham ha deseado tener un hijo, su mujer es estéril, anciana, él es anciano, y tienen un hijo. Y cuando ese niño ya tiene 10 años, el Señor lo prueba a Abraham y le dice que lo entregue en sacrificio a Isaac. Pero el Señor va a liberar a Isaac de ese sacrificio y va a aparecer un cordero entre las zarzas que va a ser ofrecido en sacrificio en lugar de Isaac. Ese cordero entre las zarzas, ese cordero que tiene que reminiscencias de la zarza ardiente, que luego le hablará a Moisés sin destruir la zarza, y ese cordero que tiene reminiscencia con Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero viene a liberarnos del pecado. Y el pueblo de la primera alianza tenía un rito, que era que los hijos varones, los primogénitos, tenían que ser rescatados. Entonces los padres llevaban una ofrenda para que el hijo consagrado al Señor pueda permanecer con ellos. Porque si es que era consagrado al Señor, tenía que estar solamente para el Señor. Pero la familia, entre comillas, lo recuperaba para que vuelva a casa con ellos, pagando, entre comillas, un rescate que era la ofrenda y que estaba estrictamente señalada. Y incluidos los más pobres tenían que pagar una ofrenda. Y claro, los padres de Jesús, que eran pobres, pagan la ofrenda de los pobres por el niño. Pero ese niño, cuyos padres saben que es Dios y que entienden lo que está pasando, ellos están pagando, cumpliendo esa ley para rescatar a su hijo. Pero su hijo es el Salvador. Lo sabe José porque se lo ha dicho el ángel. Lo sabe María porque sabe que se están cumpliendo en él todas las promesas. Pero ellos, a pesar que saben que esos ritos no son lo que significan en plenitud y quien los va a salvar es ese niño, se encuentran con Simeón, que es el único que se ha dado cuenta quién es ese niño, porque lleno del Espíritu Santo había recibido un oráculo que iba a ver al Mesías antes de morir.
Y entonces lo toma en brazos, hace una oración que la Iglesia hace todas las noches, en las completas, así se llama dentro de la liturgia de las horas, y se canta este himno de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Y nosotros tenemos a ese niño, a ese verbo, a esa vida presente, que es la vida verdadera ya en nosotros desde el bautismo. Nosotros en algún momento nos tenemos que dar cuenta. Y entonces se producirá ese intercambio. Nosotros nos daremos cuenta que la ofrenda que el Señor nos pedirá al final de nuestros días es que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Y eso es lo que experimenta Simeón, es anciano. Para él es la antesala de la muerte. Antes de morir quiere ver al Señor. Y todos nosotros lo vamos a ver. Pero para poderlo reconocer tenemos que estar llenos de ese amor, para que podamos esperar ese día de esa visita. Pero muchas veces nosotros no comprendemos, porque somos criaturas que tenemos que aprender poco a poco, y el Señor con paciencia a través de su iglesia nos regala esta octava. Es decir, quien viene, quien nos va a dar la luz, quien va a iluminar las tinieblas producidas por el pecado, es ese niño que ya se ha ofrendado por nosotros, que viene ahora en esta Eucaristía, también como Cordero, también en brazos, y lo que falta es que nosotros lo tomemos en brazos, para que tomándolo en brazos, no en las extremidades superiores, sino en nuestro corazón, lo podamos recibir y llenarnos de alegría como Simeón. El Señor viene, el que ya vino, y no viene como visita, viene para que nos demos cuenta que está en nosotros, que nosotros somos ese templo que Él mismo se ha hecho. Nosotros somos de Él, estamos consagrados a Él. Pidámosle pues hoy que nos dé esa luz, y así comprenderemos lo que nos enseña el apóstol San Juan en la primera lectura de la primera carta de ese mismo apóstol, porque el que viene es el amor mismo, y nosotros tenemos que permanecer en ese amor, y permanecer en ese amor es cumplir ese mandamiento, es amar como el Señor nos ama. Y cómo nos ama el Señor de manera plena lo ha manifestado en la cruz, pero lo manifiesta también en cada gesto, en cada momento, en cada circunstancia. Y si es que nosotros recibimos ese amor, nosotros amaremos como Él ama. Y entonces ya no estaremos divididos por el pecado, ni nosotros como personas, ni entre nosotros con nuestros hermanos. Y podremos ser luz de Cristo. Y entonces esta Navidad es un tiempo de conversión. Esta octava es un tiempo de conversión para que descubramos que el Señor ya está en nosotros y que ese amor, esa luz, ese fuego que no viene a destruirnos sino a salvarnos, nos purifique. El pasaje del Evangelio habla de la purificación, que corresponde más a los 40 días que era la purificación de la madre. Lo celebraremos el 2 de febrero con la fiesta llamada de la Candelaria, y entonces entenderemos mejor esto que se nos presenta hoy. No es lo que está ocurriendo, la circuncisión del niño. Eso ocurre a los 8 días. Ahí se ponía el nombre.
hay una fiesta, una memoria ahora que antes estaba dentro de la octava, que era el Santísimo Nombre de Jesús. Pero la Iglesia quiere por eso que resuene en este día que el nombre de Jesús significa Dios nos salva de los pecados. Ese niño es el signo de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado, y esa luz es que el pecado cada vez haya menos tinieblas en nuestro corazón, es decir, cada vez amemos más como el Señor nos ama. Así sabremos si estamos en Cristo, si somos de Cristo, si estamos realmente celebrando y viviendo la Navidad. Y ese amor no es dar algo solamente, ese amor es darnos nosotros. Pero ¿qué podemos dar a nosotros, a los demás? Lo mismo que hace la familia de Nazaret, lo mismo que recibe Simeón a ese niño. Pero ¿cómo podemos dar a ese niño? La única manera es que ese niño que ya está en nosotros sustancialmente pueda crecer y pueda manifestarse para ser reconocido como lo reconoce Simeón y lo reconocen todas las personas que esperan al Señor. Que el Señor así lo conceda a cada uno de nosotros, a su iglesia peregrina y a este mundo en tinieblas al que somos enviados. Que así sea.